Bueno, ahora sí continuamos. En realidad estaba en un intercambio tratando de tener finito un poco más de información. Esta tercera fuerza que se conforma en provincia de Buenos Aires bajo la consigna Somos Buenos Aires tiene interrogantes en cuanto a las definiciones finales dentro de la propia Unión Cívica Radical, en lo que sería ciertamente una situación muy cruzada entre el senador Abad y el presidente electo no asumido del Comité Provincial de la UCR, Miguel Fernández. Vamos a ver cómo decanta todo eso en las próximas horas. La verdad que son muchos interrogantes. En relación a este tema, recién el día 19 se va a hacer la presentación de listas, por lo tanto hay un espacio todavía de mucha discusión, de mucho debate al respecto de cómo este tema va a terminar siendo establecido políticamente. Por otro lado, en esta jornada que he comentado en el día de hoy, el Senado va a pasar a ser el centro de la atención, afortunadamente. ¿Qué sentido digo afortunadamente? Bueno, que salimos del eje de tener una vez más a todo el corifeo de la capital federal poniéndole digamos, la cámara y la pantalla a los soliloquios, yo diría, absurdos y delirantes ya de Cristina, pretendiendo hablar de economía y mintiéndole a la gente de una manera espantosa. Cristina ayer, entre sus expresiones, dijo que el drama de la República Argentina es la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional por Macri y por Milei, que actuaron a contrario sensu de su nunca amado esposo Néstor Kirchner, quien hizo, según siempre la expresidenta, la mejor renegociación de deuda externa de la historia del país, pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional, que como prestamista de última instancia es quien más gravosamente trata a una nación. Realmente es increíble que se sigan diciendo estas cuestiones, que se pasen estos soliloquios de Cristina y que no haya respuesta adecuada. Vamos a repasar un poquito este pasado reciente, muy reciente. Argentina llevó adelante una locura criminal, que nunca va a ser juzgada, que fue la acción de acoso y derribo al gobierno de Fernando de la Rúa, donde no se dudó incluso, basándose en la palabra de Hugo Moyano, en incoar una falsa causa de corrupción por los acuerdos y negociaciones que se habían llevado adelante para llevar al Congreso y obtener una votación positiva de una ley muy tibia de reforma laboral en la República Argentina. Para aquellos que tengan demencia recurrente, afectación senil de la memoria, presentes testigos, siempre se puede recurrir a Google para estas cosas. Pero esta secuencia es de esta manera. En ese momento, gobierno de Fernando de la Rúa, vicepresidente Chacho Álvarez, la situación en tensión al interior de esa fuerza siempre fue un combo entre los radicales que formaban parte del gobierno y querían sí o sí que se abandonara la convertibilidad. Esto estaba encabezado, entre otros, por Federico Storani y Rodolfo Terragno y Raúl Ricardo Alfonsín, en una línea de acción que permanentemente horadaba a través de comentarios, off the record, operaciones, al gobierno de la Rúa. De la Rúa que tuvo un momento donde probablemente haya que pensar que algún grado de afectación de salud tuvo. Hay cosas inexplicables de ese momento. Y en donde, como siempre, se había elegido a un grupo a demonizar, que era el grupo que lideraba uno de los hijos de Fernando de la Rúa. Ellos tampoco ayudaban mucho, ¿no? Como tantos otros llegados al poder actuaban con soberbia, de manera estúpida. Aquello que se dio en llamar el grupo Sushi. En ese escenario muy complejo, distintos dirigentes del peronismo, pero en particular toda la línea que respondía a Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, que se había quedado con la sangre en los dos ojos por ver cómo se le iba la presidencia de las manos,
empezaron a intentar desviar, y lograron desviar, la mirada hacia el gobierno nacional para ocultar las responsabilidades enormes del endeudamiento irresponsable que había contraído la provincia de Buenos Aires con Duhalde presidente y Remes Lenikov ministro de Economía de la provincia. En ese contexto y de esa manera, con esas presiones, con Argentina encorsetada en el 1 a 1, sin respaldo suficiente y sin políticas concretas de crecimiento, porque la oportunidad de las políticas de crecimiento se había rifado en el segundo gobierno de Menem en la pelea por el poder entre Menem y Cavallo. Se llega a una situación de máxima tensión cuando el gobierno de Brasil devalúa por primera vez, descalza a la República Argentina en la balanza comercial dentro del Mercosur y hace que nuestro país empiece a tener dificultades de financiamiento. Es en ese contexto que el gobierno impulsa una ley de reforma de trabajo, siempre tratando lo mismo, desde el fracaso de la ley Muchi en adelante, de encontrar una puerta, una vía que permita, digamos, airear el mundo del trabajo para que deje de ser la enorme, inmensa carga gravosa que es dar empleo. Y sobre todo el costo de salida del empleo, que es brutal en Argentina y no tiene comparación en el mundo. En ese contexto, en un programa de Mariano Grondona, hay una mesa al respecto de esto, y Hugo Moyano dice, el gobierno puso la Banelco para comprar los votos con los que se votó esta reforma laboral. A partir de ahí se inicia todo, al otro día era título en La Nación, todo. Moyano se había transformado en, digamos, la voz de la verdad. Comenzó un largo derrotero, apareció un señor que dijo que él había ido al Congreso, que en el Congreso le habían entregado una caja con dinero, la nata llegó a hacer una representación del tamaño de la caja, los billetes que entraban, todo un acting, todo un tema. Horas después todo el mundo hablaba de que se habían comprado los votos, que se había hecho esto, que se había hecho lo otro. Antonio Cafiero va a una entrevista con Joaquín Morales Solá, en donde Cafiero, acosado, digamos, o acorralado por Morales Solá a través de las preguntas. Morales Solá no estaba haciendo algo impropio en esa entrevista en sí, lo impropio vino después. Y Cafiero farfulla y termina quedando un ruido dando vuelta que instala todo este tema. Eso fue el principio del fin. Ni hablar del episodio en donde los asesores cometieron el inmenso error de llevarlo a Fernando de la Rúa al programa de Tinelli, gran co-responsable, junto con otros aventureros de la época, ¿no? Entre los que estaban Haddad, Laje, corrió mucha plata, y muchísima plata. Hay gente que hizo un diferencial de guita. Fue una operación de acoso y derribo brutal y fenomenal. Cuando se produce la caída del gobierno, después de la traición de Chacho Álvarez, que renuncia pensando que el pueblo iba a correr como si él fuera Perón a buscarlo, se vota el default de la deuda externa ante el alborozo de todo el Pleno del Congreso de la República Argentina, con una irresponsabilidad absoluta y total. Argentina entra en default. Duhalde asume de facto, después de varios días y episodios bochornosos, incluido el de Rodríguez aquí en la casa presidencial de Chapalmalal, y se anuncia el fin de la convertibilidad. Pasamos del 1 a 1 a tener un pico en un momento de 4 a 1. No me olvido nunca. Tuve que ir a comprar unos libros para los chicos, y cuando entré iba con la plata justa y el librero me dice, mira, te pido 1000 disculpas, esto es material importado, hoy cerró a 4,25, y es al precio que te lo voy a vender. Estoy contando algo mínimo porque hubo gente que se le pulverizó la plata en la mano y no podía comer. En ese contexto, cuando se produce en definitiva una elección, que hubo mucha oportunidad de que esa elección hubiera permitido que Ricardo López Murphy fuera presidente de la Nación Argentina, pero pasaron cosas. Llega Néstor Kirchner con el 22 y pico %. En primer lugar, había pasado algo fenomenal en el mundo, la soja se había disparado, estaba en más de $600 la tonelada. De pronto Argentina recibe un volumen de ingreso de dinero descomunal, y en paralelo con ello, ante la declaración de default y la creación de los impagos,
la licuación de las deudas por devaluación, se genera un camino de inicio que era decir, bueno, ahora vamos a renegociar todo esto. Pero me parece que hay que decir sobre eso algunas cuestiones. En primer lugar, no fue una renegociación tan exitosa. Todavía hay juicios dando vuelta de bonistas que no quisieron entrar. Todavía tenemos juicios en el CIADI por los juicios que iniciaron las empresas extranjeras que estaban en la Argentina, que ingresaron con un seguro de cambio, el 1 a 1, y se encontraron con un desastre y que no les permitieron ordenar y actualizar las tarifas. En todo eso, después de que Lula da Silva de Brasil paga al Fondo Monetario, Kirchner imita la acción y pone 9.500 millones de dólares cash pagando al Fondo Monetario. La tasa de interés del Fondo Monetario en promedio es el 4% anual. Y Argentina pasa a tomar crédito con Venezuela al 14% anual. Parte que se le olvida a Cristina. Y que parece que nadie de todos los vocingleros que aún haciendo de opositores a Cristina le dan aupamiento a los disparates de Cristina, puede contestar. O porque tienen demencia recurrente, o porque no saben siquiera hacer unos tips para googlear, o porque sencillamente callan y están jugando un juego que por ahora mucha explicación no tiene. 7:27, seguimos en un instante. ¿Conocés Credit City? Te cuento. Es un producto de AutoCity, que es lo que